Feliz año nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos en Sin embargo al aire. Yo les doy la bienvenida a este primer programa de Usted, Yo y Otros como Yo, el primer programa de 2026. Seguramente todavía nos estamos pues ahí sacudiendo el confeti, el brillo de la noche vieja. Cuéntenme cómo disfrutaron, cómo pasaron estas fiestas. Yo les agradezco por comenzar este año con nosotras en este programa y pues para arrancar este 2026 les traemos un programa sobre los derechos laborales. Creo que es justamente algo con mucha fuerza para arrancar, para saber qué es lo que viene este año 2026, recordar un poquito en qué avanzamos en 2025, seguir protegiendo y sobre todo exigiendo el cumplimiento de esos derechos y seguir luchando este 2026 por más derechos laborales. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Pues bueno, para este programa hemos entrevistado a Ángel Pasos, un especialista en temas laborales, en temas sindicales. Él nos hace un recuento primero, como les decía, de todo lo que hemos avanzado en 2025 en el ámbito de derechos laborales y también pues un poquito de lo que viene de los últimos años, particularmente estos dos gobiernos de la Cuarta Transformación han sido gobiernos con mucho movimiento en temas del trabajo. Por ejemplo, el aumento del salario mínimo ha sido un aumento histórico. La recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo ha sido paulatino desde 2019. Hay que recordar que el expresidente Andrés Manuel López Obrador lo tomó en 88 pesos y este año 2026 pues ya está en más de 300 pesos. De eso vamos a platicar. También algo que nos dice Ángel Pasos, el especialista, nos recuerda esta reforma para personas repartidoras o conductoras de plataformas, una reforma que les incluyó a la seguridad social, con lo cual se formalizó su empleo. También pues nos dice cuáles serían los siguientes retos. Vamos a escuchar lo que nos dice y regresamos enseguida. Me parece que fue un año bastante eh, generoso para la clase trabajadora, porque en este 2025, por un lado, tuvimos de nueva cuenta un aumento significativo del salario mínimo, en primer lugar. También, si hacemos una recapitulación, este año, en 2025, se cumplieron 5 años de la fundación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con lo que yo creo se termina una primera etapa eh, que no estaba estipulada como tal, pues lo hablo en términos culturales. Una primera etapa, tenemos 5 años donde ya no hay pretexto para que las organizaciones sindicales digan que no conocen la nueva legislación laboral y yo creo que ya terminaron de acoplarse a ella. El gran desafío en este caso sigue siendo que las personas trabajadoras en general, aquellas que tienen una relación de trabajo subordinada en la formalidad o conozcan sus derechos laborales, los nuevos derechos que se han aprobado de 2019, 2018 a la fecha y puedan hacer uso efectivo de ellos, puedan ejercer esos nuevos derechos. Eso sucedió este año. También tuvimos la puesta en marcha del piloto del trabajo en plataformas digitales. Recordarás que se presentó el año pasado la iniciativa en el periodo de septiembre a diciembre del Congreso, periodo de sesiones del Congreso de la Unión, y se aprobó en ese mismo periodo y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de diciembre del año pasado, y esa nueva legislación, esas nuevas reglas establecían
una serie de condiciones para este 2025 que está terminando, donde se hablaba del piloto obligatorio para las empresas. Una primera etapa, 6 meses para que pudieran construir esas pequeñas letras, las letras chiquitas de la reforma para que las empresas pudieran acoplarse y posteriormente tener el piloto obligatorio de septiembre, perdón, de julio, agosto y septiembre con una primera fase y luego una fase 2 entre octubre y diciembre. El piloto dio resultados. Hoy tenemos 150,000 personas trabajadoras de plataformas digitales que antes de la reforma no conocían la seguridad social, no tenían ningún tipo de derecho más que los que la plataforma en una lógica comercial les podía ofrecer en algunos casos seguros de autos, seguros contra accidentes, pero hoy cualquier persona trabajadora que cumpla con un salario mínimo luego de los porcentajes de exclusión, en mi parecer un poco altos todavía, pero que estableció la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de común acuerdo con los empleadores, pues podrán acceder a la seguridad social plena. Falta lo más importante desde mi punto de vista, que los trabajadores, las trabajadoras se organicen en un sindicato fuerte, poderoso, que pueda empujar para la negociación colectiva por empresa, con las grandes plataformas de trabajo que ofrecen traslado de pasajeros o conducción, o perdón, traslado de productos, reparto o conductores de traslado de pasajeros. En estos dos casos, en estos dos supuestos, en el mejor ideal sería un contrato que pudiera negociarse por todo el sector, pero es muy difícil tener, como lo establece hoy la legislación, 2/3 partes de todas las personas trabajadoras del sector. Entonces creo que podrían empezarse a tejer ciertas redes, ciertas alianzas entre los grupos de trabajadores y trabajadoras que abonen a que una plataforma, la del color que a ti te parezca más conveniente, la del color negro, la del color naranja, la de color verde, pudieran construir un tercio, más del 30% de las personas trabajadoras reconocidas para organizarse en un sindicato y poder negociar colectivamente. Yo creo que esos son los tres grandes avances. Por supuesto que vivimos un proceso bastante arduo de acoplamiento de las nuevas legislaciones. Han sido muchas en un muy poco tiempo. Si lo vemos del 2025 hacia atrás, hacia el 2018, hemos tenido una serie de reformas importantes, no solo la política gubernamental de aumento de los salarios mínimos o en su momento el programa de jóvenes construyendo el futuro, que ahora es una ley. También tuvimos en 2020 la regulación de la subcontratación. Tuvimos también la regulación del teletrabajo, tuvimos también el aumento del doble de las vacaciones, ¿no? Conocemos como vacaciones dignas, tuvimos también la ley Silla, una serie de normativas de las NOMS, de las normas oficiales mexicanas de trabajo para la seguridad y la salud en el trabajo, y no termina de acoplarse pues, las organizaciones, las cámaras empresariales en este caso, a las nuevas legislaciones. Entonces, necesitamos sindicatos fuertes que promuevan las nuevas regulaciones y personas trabajadoras que asuman plenamente todos sus nuevos derechos. Ese es mi saldo del 2025. Es una realidad, desafortunadamente, que la mayor parte de las personas trabajadoras desconocemos nuestros derechos laborales. Así que le pregunté a Ángel Pasos, digamos, cuáles serían los 3 principales derechos que podríamos empezar a conocer y a partir de ellos, de tenerlos bien entendidos, de quitar prejuicios incluso alrededor de estos derechos, pues comenzar a ejercerlos y comenzar a ejercer otros más que tenemos en México. Créanme, de verdad en México hemos logrado pues una amplia gama de protección a nuestros derechos laborales que no existe en otros países. Esto tiene que ver justamente con los movimientos laborales. México ha tenido una gran tradición de movimientos laborales que se perdió en el neoliberalismo. Acabamos de pasar las épocas decembrinas con el aguinaldo. Ese derecho, por ejemplo, no existe en un país
sumamente capitalista como Estados Unidos, y es un derecho de las personas trabajadoras aquí en México, también en otros países de Latinoamérica. Pero bueno, volvamos a cuáles son esos 3 derechos que tendríamos que conocer según Ángel Pasos. Yo creo que la triada perfecta que debería conocer cualquier persona trabajadora, pues son los derechos colectivos. El derecho a la libre sindicación, que pasa por afiliarte a un sindicato existente, renunciar a un sindicato si éste no te está representando, o organizarte y crear un nuevo sindicato que represente a las y los trabajadores en tu centro de trabajo. O sea, en primer lugar, la libre sindicación. En segundo lugar, la negociación colectiva. O sea, que los trabajadores sepan que organizarse en un sindicato les da derecho a negociar mejores condiciones de trabajo, más prestaciones, mejores salarios, y que eso, el piso que establece la ley puede construir un techo más alto si se tiene un sindicato representativo que promueva, que ejerza, que practique la negociación colectiva auténtica. Y el tercer derecho, aunque no nos guste, pero es un derecho y tenemos que normalizar que es un derecho, el derecho a la huelga, pensando no como un mecanismo de extorsión para presionar de más al empleador, sino entendiendo que es una etapa propia de la negociación colectiva donde se agotó el diálogo y ejercemos el derecho de huelga para volvernos a sentar en la mesa, llegar a nuevos términos con los empleadores, pero reactivar la fuente de empleo. Las mejores huelgas, las huelgas más exitosas, no son las que duran toda la vida, son las que después de cierto tiempo de restablecer el diálogo con los empleadores, logran llegar a beneficios perdón, a acuerdos que benefician tanto a la clase trabajadora que ejerció la huelga, pero también que garanticen la estabilidad de los centros de trabajo. Nosotros queremos ejercer los derechos, pero no queremos que por el ejercicio de los derechos también se agoten las fuentes de empleo. Lo importante es tener empresas fuertes, con finanzas sanas, pero sindicatos fuertes, con trabajadores representados en todos sus derechos. El 4 de diciembre les trajimos aquí en Usted, Yo y Otros como Yo un programa especial sobre la iniciativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso para disminuir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas semanales. Les recomiendo mucho que si no lo han visto vayan a verlo, porque de verdad en ese programa fuimos artículo por artículo de esa iniciativa que se pretende cambiar, comentando cada artículo, leyendo y pues intentando dar un primer análisis o al menos una primera repasada a cómo viene esa iniciativa para que ustedes la conozcan. Así que les recomiendo mucho ese programa del 4 de diciembre. Algo que también ya adelantó el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, es que esa iniciativa se comenzará a analizar en febrero. Hay que recordar que ahorita la Cámara de Diputados, también el Senado, están en un periodo de receso. Así que ahorita, digamos, está la Comisión Permanente y muchos otros, la gran mayoría, están de vacaciones. El periodo ordinario de sesiones comienza en febrero y a partir de ahí van a empezar a analizar esta iniciativa. Se espera que sea en mayo cuando pues ya la presidenta tiene planes de que sea en mayo, cuando se promulgue y ya comience un periodo de adaptación. Recuerden que la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum es ir disminuyendo 2 horas cada año para que en 2030 ya sean 40 horas laborales. Y pues algo que seguramente ustedes han visto, han escuchado, es una gran crítica a esta propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ángel Pasos considera que esta iniciativa es un primer saque y él nos hace primero un recuento, nos da un contexto importante de por qué la presidenta Claudia Sheinbaum presentó de esa manera la iniciativa. Y a partir de ahí nos da un análisis de lo que puede significar esta iniciativa de las 40 horas que se espera que se apruebe en este año. Es uno de los grandes cambios laborales en 2026. Vamos a escucharlo y regresamos. Se presenta, no dice que solo debe ser un día, dice que un día de descanso es el punto de partida.
Yo pienso que en el fondo es una invitación de la presidenta para que las organizaciones de trabajadores se reorganicen, valga la redundancia, salgan a las calles y construyan una mayoría social que empuje a la mayoría política a que tengamos ese segundo día de descanso. Pienso que los cambios en el Congreso han sucedido tan rápido del 2018 a la fecha y en realidad, si bien han sido luchas históricas de la clase trabajadora, no se traducen precisamente en demandas con una fuerza social mayoritaria. ¿Qué quiero decirte con esto? Necesitamos construir una mayor cultura en la clase trabajadora del ejercicio de los derechos o así como se reformaron tan rápido, sucedieron estos cambios en la ley de manera tan rápida, si las y los trabajadores no se apropian de esos nuevos derechos, Blanca, en el futuro, si el péndulo de la democracia cambia, también se pueden hacer contrarreformas y las y los trabajadores volverán a estar en el punto de partida que hoy, bueno, que hace algunos años estuvieron en lo que tú bien definías como el periodo neoliberal. Por eso creo que es importante que esta invitación que hace la presidenta con el saque que hoy presenta como iniciativa, porque pues es una iniciativa, aún falta discutirla, aún falta convencer a muchos actores y pienso que también necesitamos un sindicalismo proactivo, porque pareciera, yo participé solo en el primero de los foros de las 40 horas en el que se realizó en la Ciudad de México y realmente estaba sorprendido más que un espacio para que los sindicatos pusieran ideas sobre la mesa, pareciera como una especie de foro para reconocer la iniciativa sin conocerla. Porque discutíamos sobre algo que no existía. Hoy al menos tenemos una iniciativa, sabemos cuál es el punto de partida del que iniciarán las conversaciones los diputados, los senadores en este primer caso, en un primer momento y posteriormente la Cámara de Diputados. Estamos a tiempo, podemos construir una mayoría social, podemos, todos los movimientos que se han articulado para que exista ese segundo día tendrían que empujar con más fuerza, los sindicatos tendrían que abandonar con mucha fuerza y también necesitamos conocer los argumentos eh, que dieron origen a la iniciativa que actualmente está en el Congreso. Quisiéramos saber más, quizá el gobierno debería explicar más por qué no desde la ley, desde la iniciativa de ley, plantea los 2 días de descanso. A lo mejor hay información en términos macroeconómicos, en términos de las finanzas de las grandes empresas que no estamos terminando de conocer y sería bueno saberlo. Como dice una clásica del movimiento que gobierna el país, la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Entonces queremos conocer por qué la iniciativa se presenta en los términos que hoy se encuentra en el Senado de la República. El gobierno ya ha anunciado que la política de aumentos a los salarios mínimo, a los salario mínimo general, va a mantenerse, entonces esperaríamos que el 2026, en diciembre, tengamos un aumento al salario no menor al 12%, al igual que este año fue del 13%. Vamos a ver de cuánto es para cumplir la meta que la propia presidenta de la República se ha planteado al menos 2,5 canastas básicas cuando termine su sexenio en 2030. Pues, hoy sabemos que el salario va a seguir aumentando a un ritmo considerable, a un ritmo importante. También sabemos, no sabemos los tiempos, pero conocemos lo que ella planteó en sus 100 puntos, la posibilidad de avanzar a otros sectores, así como en algún momento avanzamos en trabajadoras del hogar, que creo que sigue habiendo muchas áreas de oportunidad en esa agenda, así como estamos avanzando en trabajadoras, trabajadores de plataformas digitales, avancemos en otros sectores como los jornaleros y las jornaleras agrícolas y también los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Eso está en los 100 puntos que presentó la Presidenta de la República. Yo veo dos áreas de oportunidad más en lo inmediato: terminar de construir toda la fortaleza institucional que se requiere para que el propio Estado mexicano sea capaz de atender, de dar respuesta a las nuevas reformas que desde el gobierno se han planteado, porque estamos en un punto en el que tenemos, en términos políticos, como dices tú, tantos frentes abiertos, que si seguimos reformando y no creando las capacidades institucionales para que las reformas se vuelvan tangibles, pues solamente vamos a tener una ley que sea letra muerta y que los trabajadores, las trabajadoras no puedan ejercer su derecho. Yo veo dos áreas de oportunidades de la política pública. Una de ellas es necesitamos una estrategia muy fuerte, muy
ambiciosa en términos positivos de aumentar la formalidad laboral, porque esta iniciativa de la reducción de la jornada, pues en realidad va a beneficiar a un universo muy chiquito en términos de las personas que trabajan en este país, ¿no? A las personas que están en la formalidad laboral, porque hay un gran número, un gran porcentaje que se encuentra en la informalidad. Y por otro lado, en el marco de la formalidad, pues necesitamos robustecer nuestra política de inspección laboral. Creo que el gobierno ha avanzado mucho, que el VELAVO, este sistema, este mecanismo de verificación laboral voluntaria, es un avance, pero necesitamos que todas las nuevas regulaciones, que las empresas cumplan, que asuman que es su responsabilidad garantizar los derechos de las personas trabajadoras. Y en ese sentido también quisiera darte dos áreas de oportunidad que yo esperaría que los sindicatos pusieran sobre la mesa, particularmente en el tema de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Una de ellas es que la reforma tenga perspectiva de género, que consideremos que la diferenciación que existe entre el trabajo para los hombres y el trabajo para las mujeres, porque corremos hoy, además de esta posibilidad de que no se regule el segundo día, como tú lo dejabas muy claro, tenemos el riesgo de que el, el tiempo que las mujeres trabajadoras dejarán de trabajar, esas 8 horas, no sea para ellas, no sea para lo que más les convenga, para descansar, para recrearse, para pasear, para atender su salud, para lo que tú quieras, que se convierta en más trabajo de cuidados. Creo que necesitamos tener la seguridad, pues, de que nuestras organizaciones sindicales empujen con fuerza esa agenda. Eso, digamos, por un lado. Y por el otro también, pues reflexionar profundamente desde los sindicatos que así como existieron en algún momento los contratos de protección patronal, estos contratos que eran una copia y calca de la Ley Federal del Trabajo, hoy con todas las nuevas legislaciones, los sindicatos tienen que ponerse las pilas y redoblar esfuerzos en la negociación colectiva, porque los contratos que sobrevivieron del viejo modelo al nuevo modelo se están acercando a la protección patronal. ¿Por qué? Pues por tantas regulaciones que estamos teniendo que benefician en general a los trabajadores. Pero valdría la pena que los sindicatos hagan una valoración de sus contratos colectivos de trabajo y vean cuántos días de vacaciones tiene mi contrato. Si tiene 12 el primer año, pues entonces, si yo soy un trabajador beneficiado por ese contrato, voy a decir que de qué me conviene pagarle una cuota sindical al sindicato si lo mismo ya me lo da la ley, 12 días de vacaciones. Si en mi contrato colectivo ya establece la reducción de la jornada laboral de las 40 horas, hoy los sindicatos tendrían que empezar a plantear a los empleadores cómo reducir a 36 o a 38 horas simultáneamente, a cómo se vaya desarrollando el piloto, que nos queda claro va a ser un piloto obligatorio que reduzca gradualmente 2 horas cada año la jornada laboral. Esa discusión no se está dando en los sindicatos. Muchos contratos colectivos del país tienen 40 horas y entonces otra vez las nuevas legislaciones les están pisando los talones. Seguro lo has escuchado en muchos casos que el sindicato te dice que el aumento a los mínimos ya rebasó los escalafones, los tabuladores salariales. Pues los sindicatos también tienen que plantearse una nueva política salarial en el marco de sus organizaciones y de sus contratos colectivos de trabajo. Pues bueno, cuéntenos también qué es lo que opinan de esto que nos dijo Ángel Pasos sobre los derechos laborales que vienen, lo que él opina de las 40 horas, de estos cambios que vendrán a nivel sindical. Hay que acordarnos, como bien nos lo señaló Ángel Pasos, este año se llevará a cabo el Mundial de Fútbol 2026 y se llevará a cabo también en México. Eso implica pues la creación de empleos temporales, pero precisamente a veces son en esos empleos temporales donde hay menos inspección y donde pues muchísimas personas empleadoras se aprovechan para violar los derechos de las personas trabajadoras. Cuéntenme por favor también cuáles son sus deseos laborales este año para seguir ejerciendo sus derechos. Yo les agradezco muchísimo por haber comenzado el año con nosotras y con nosotros, con todo el equipo de
Sin embargo, yo les deseo un gran año con más derechos, con más garantías para ejercerlo, un año con mucho goce, con mucha revolución, porque la revolución se hace también con alegría. Eso también es necesario llevarlo en cada una de nuestras luchas, que sea un año con mucha lucha y con mucha alegría. Muchísimas gracias.